Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Eugenia Pierrepón, la directora de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación de la Oficina de Presupuesto. Me parece que hoy he hecho una presentación un tanto larga, extensa, pero bueno, vamos a tratar de pasar rápido los que considero que son conceptos básicos para ir un poquito más a lo que estamos por publicar y o publicamos recientemente. Bien, los temas que vamos a tratar de abordar hoy, si es que me alcanza el tiempo, son bueno, las funciones de la Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación, algunas normas vinculadas con el sistema de evaluación presupuestaria, el modelo de programación vigente y cómo se ha actualizado a lo largo del tiempo, lo que se denomina presupuestación por resultados, algunos aspectos de lo que se considera evaluación y un poco el plan de trabajo de la dirección. Bien, ¿cuáles son las funciones que están establecidas normativamente para mi dirección? Bueno, algunas están establecidas en la ley de creación de la oficina y otras, si bien no están asociadas a mi dirección, sí por una cuestión de afinidad temática las vamos a estar ejecutando en el marco de mi dirección. En primera instancia, analizar las estimaciones metafísicas y los indicadores de resultados que contiene el proyecto de ley de presupuesto, efectuar estudios, análisis y evaluación sobre las políticas y programas y proyectos del Gobierno Nacional. Esto a solicitud de las comisiones de presupuesto y de Hacienda, realizar evaluaciones de impacto logrados por las políticas y programas de gobierno. Y estas son las dos que por afinidad también vamos a estar desarrollando, que son la promoción de la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos y el análisis de la evaluación presupuestaria en términos de los objetivos de desarrollo sostenible firmados por la ONU, acordados por Argentina en el 2015. Bien, ¿cómo se incorpora la evaluación en la Ley de Administración Financiera y en su decreto reglamentario? Bueno, en algunos artículos tenemos que leerlo y tenemos que encontrarlo, pero está en el artículo 25, establece que la Oficina Nacional de Presupuesto, al momento de armar el proyecto de ley, a partir de los anteproyectos de las distintas jurisdicciones y entidades que forman a la Administración Nacional, deben contener, entre otras cosas, los presupuestos de gastos, identificando la producción de cada una de estas organismos y entidades, además de los créditos presupuestarios. Por su parte, en el artículo 44, la Oficina Nacional de Presupuesto se sostiene que evaluará la gestión de la ejecución presupuestaria y que para hacerlo, las distintas jurisdicciones y entidades tienen que llevar registros propios en el ámbito de las direcciones de presupuesto de cada uno de los servicios administrativos financieros y al mismo tiempo participar de los resultados de esa ejecución física a la Oficina Nacional de Presupuesto para que ésta tome conocimiento. En el artículo 45 lo deja bien en claro y establece que es la ONP la que tiene que realizar la evaluación de los resultados físicos de la gestión presupuestaria. También hablar de los efectos que producen los mismos y en cierto sentido tratar de determinar e interpretar los desvíos que se ejecuten respecto de lo que se programa como producción física y lo que finalmente termina ocurriendo finalizado el año calendario. Y finalmente el artículo 95 de la ley establece que la cuenta de inversión, entre otros aspectos, debe contener el grado de cumplimiento de los objetivos y metas que están previstos en la ley de presupuesto. Bien, ¿el decreto reglamentario de la ley agrega algo? Sí, en el artículo 44 agrega la conformación o la creación en el ámbito de las oficinas de presupuesto de los SAF de los Centros de Coordinación de Información Física. Estos centros de coordinación tienen como fin centralizar la información de ejecución física de los distintos servicios administrativos financieros y en los términos que prevé este artículo al día de hoy no se encuentran conformados si se efectúa la actividad en las oficinas de presupuesto de cada SAF, pero no en los términos que prevé el artículo 44 de esta ley. Y en el decreto reglamentario, en el artículo reglamentario, del artículo 45, establece que para que la oficina de presupuesto realice este análisis crítico de la ejecución presupuestaria física de la Administración Nacional, debe tener un registro centralizado de toda la producción física de todos los entes que conforman la Administración Nacional, que este es un módulo que se incorpora en el ICDIF, el módulo de programación física financiera. Bien, ¿cuál es el modelo vigente de programación presupuestaria? El presupuesto nacional se encuentra organizado en lo que se denomina la técnica de presupuestación por programas, ¿sí? ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en asignar a determinadas categorías programáticas, ya vamos a ver lo que son las categorías programáticas, los recursos necesarios para producir bienes y servicios para satisfacer las demandas sociales. Es decir, acá cambia completamente el foco de lo que conocemos como la Administración Nacional y no solo hablamos de la parte financiera, que es la que más están familiarizados en general los que hablamos de presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque considera a la administración pública como productora de bienes y servicios. Es decir,
refleja la producción de bienes y servicios que se efectúan a partir de los créditos presupuestarios que son otorgados con el presupuesto. Y obviamente esta técnica de presupuestación va a servir de base para técnicas de presupuestación más complejas como lo son la técnica de presupuestación orientada a resultados. Conceptos básicos a tener en cuenta y que se van a repetir mucho en nuestros informes y que por ahí es necesario tenerlos bien en claro en un inicio para después evitar alguna confusión. Concepto de insumos. Los insumos son los recursos materiales, humanos y servicios no personales que van a requerir la producción de estos bienes y servicios. Y aquí es importante hacer una distinción entre gasto y costo. Gasto de insumos es el valor monetario en todo un ejercicio de un determinado insumo, mientras que su costo contempla la posibilidad que los bienes hayan sido adquiridos, pero que no se consuman en un determinado periodo, sino que lleven varios. Entonces, ustedes conocen, existen las técnicas de contabilización y amortizaciones, y es una distinción clara, la distinción entre gasto y costo. Bien, y los productos son los bienes o servicios que van a surgir como combinación de estos insumos. Como vemos, va a haber relaciones insumo-productos, y estas relaciones insumo-productos, dependiendo del proceso productivo, pueden dar lugar a dos tipos de productos: producción independiente y producción conjunta. Los productos son considerados independientes cuando tienen un proceso de producción propio, es decir, se puede establecer con absoluta certeza la producción de B, en la figura A en este caso, está determinada por la utilización de insumos A y B. Cuando existen procesos de producción propios, es fácil presupuestar siempre y cuando tengan una envergadura suficiente como para armar un centro de gestión propio. En cambio, en la figura B está la producción conjunta, es decir, el proceso de producción es común y es compartido. En estos casos, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los incisos A, B y C en la figura, los insumos, van a producir los bienes B y C, pero con un proceso de producción común, es decir, que no se puede imputar a B y a C separadamente los costos de los insumos A, B y C. Entonces, en este sentido, lo presupuestable, hay que presupuestar los productos en forma conjunta, no se pueden presupuestar en forma individual. ¿Sí? Estas son pequeñas cositas que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver, porque todo se va complejizando un poquito más, pero hay que introducir la definición de programas primero. Programas son productos terminales, ya lo vamos a ver. Vamos. Bien, otra clasificación que es necesario tener en cuenta es la clasificación entre productos terminales y productos intermedios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de productos terminales? Es la razón de ser de la institución. Son los productos y servicios que el organismo provee para satisfacer directamente una necesidad externa del organismo, ¿sí? En general, un producto terminal está asociado con las categorías programáticas de programa y subprograma. Después vamos a ver en qué consisten estas categorías. Al mismo tiempo, los productos terminales se pueden dividir en acabados o en proceso. Acabados son los que se encuentran listos para satisfacer la necesidad que le dio origen, ¿sí? En cambio, en proceso son los productos o servicios que no han concluido su proceso de producción y por lo tanto no se encuentran disponibles para satisfacer la demanda que le dio origen. Por otro lado, tenemos productos intermedios que no debemos confundir con insumos. Un producto intermedio son bienes o servicios que van a terminar condicionando la producción de los terminales, pero no son insumos, sino que son requeridos por la producción de bienes terminales. Y en este caso también se van a dividir en intermedios directos y en intermedios indirectos. Los intermedios directos son cuando de su utilización va a resultar un producto terminal y en general siempre están asociados a lo que se denomina en las categorías programáticas actividades específicas, son las que hacen a la razón sustantiva de los organismos. En cambio, intermedio indirecto se lo utiliza para elaboración de un producto intermedio que puede ser directo o indirecto. En este caso, ¿en qué estamos hablando? Las actividades comunes o actividades centrales de los programas, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos avanzando de a poquito. ¿Sí? Bien. No, bueno, si no volvemos. O sea, si cuando vayamos a los ejemplos no aclaramos, podemos hablar un poco más. Porque estos son aspectos teóricos de la presupuestación por programas, que luego vamos a ver que en cierto sentido hay diferencia en lo que ocurre en la práctica, que ustedes se van a topar con muchas diferencias incluso. Bien. En este caso vemos que B no es insumo, el producto B no es insumo de la producción de C, sino que es un producto intermedio que condiciona la producción de C, ¿sí?
Si la evaluación presupuestaria requiriera conocer el costo de la producción de C, lo que deberíamos hacer es computar también el costo que representa la producción de B. Pero en la práctica no se registran costos directos e indirectos porque la Administración Pública Nacional no ha implementado la contabilidad de costos. Si bien se ha avanzado en esta materia, no se ha implementado todavía la contabilidad de costos, por lo tanto no es posible asignar costos directos e indirectos a la producción de los bienes. Entonces, ya acá tenemos un problema porque no es tan fácil al momento de realizar la evaluación comparar dinero con producción física, que es lo que las ansiedades nos llevan a querer primeramente, ¿sí? Bien. Y una cosa última a tener en cuenta de estos conceptos básicos es que existen asignaciones presupuestarias que no van a resultar en producción. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay asignaciones de recursos que consisten, por ejemplo, en la cesión de fondos para que otro centro productivo realice la producción, que es el caso, por ejemplo, de las transferencias, cuando se ceden fondos a una provincia o a una empresa para que éstas ejecuten la producción de esos bienes, o hay partidas presupuestarias que se asignan y que contribuyen al logro de varias políticas, y que por lo general entonces no puede hablarse de producción, que pueden ser, típicamente se consideran los intereses, el servicio de la deuda, perdón. Bien. Categorías programáticas. Nosotros habíamos hablado recién del presupuesto por programa, que consistía en asignar recursos a determinadas categorías programáticas. ¿Cuáles son las categorías programáticas previstas en el presupuesto? Estas: programa, subprograma, proyecto, actividad y obra. Tienen un orden jerárquico, no en el que están ordenados, ya les explico cuál. ¿Qué es un programa? Programa tenemos que distinguirlo entre lo que es un programa de política. Un programa, cuando hablamos de programa en términos presupuestarios, estamos hablando de un programa presupuestario. A veces tiene que ver con los programas de política y son directa la relación, es directa la relación, pero a veces no. Entonces, cuando hablamos de programa nos referimos a la categoría programática de mayor nivel de agregación y que siempre expresa la producción de un producto terminal. Los programas expresan productos terminales, no intermedios. Cuando hablamos de un subprograma, también expresa productos terminales, pero por características del proceso productivo estamos hablando de producciones que pueden ser parciales. El típico ejemplo son tramos de determinadas rutas, ¿sí? Actividades. Actividades es la menor categoría programática que existe, ¿sí? Estas categorías programáticas son indivisibles a los efectos de la asignación de recursos. ¿Qué significa? Que no puede haber una asignación de recursos de un menor nivel que no sea el nivel de actividad. Existen tres tipos de actividades: específicas, centrales y comunes. Específicas son acciones presupuestarias consideradas que van a atacar producción intermedia directa, es decir, lo que hace típicamente a las actividades sustantivas de una determinada institución. Ya voy a dar ejemplos. Centrales y comunes atacan a la producción intermedia indirecta. En el caso de las actividades centrales, son actividades de apoyo a toda la gestión productiva, completamente a todos los programas que ejecute un ministerio. En general, en esta categoría se consideran las actividades de dirección y de apoyo a toda la gestión, los servicios jurídicos permanentes, las unidades de auditoría interna, todo el gasto que opera en el ámbito se computa en actividades centrales. Mientras que actividades comunes también son actividades de apoyo, pero solo que no es a toda la gestión realizada en el ámbito de un ministerio, sino que son algunos programas, pero no a todos los de ese ministerio, ¿sí? Bien, y por su parte, proyecto y obra. Proyecto tiene más o menos el mismo nivel, el mismo rango que un subprograma, pero no. Ya vamos a explicar bien. Un proyecto, la ejecución de un proyecto entraña la ejecución de un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión, en lo que típicamente se conoce, es un bien que va a generar, el producto de este bien va a generar otro bien o servicio. Son bienes de capital, pero son bienes de capital que son proyectos de inversión, no bienes de capital activos, fijos, ¿sí? ¿Y cómo está formado un proyecto? Por obra. La obra es también la categoría de menor nivel de agregación cuando existe un proyecto. Ya vamos a ver que las dos categorías de menor nivel de agregación, categorías presupuestarias, son las actividades y las obras. Un proyecto puede estar constituido por actividades y obras. Y ahora vamos a algunos ejemplos. ¿Cuáles son las formas que en general adoptan los programas? Bueno, podemos tener programas que estén constituidos simplemente por actividades. Aquí elegí un ejemplo del SAF 321, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elegí el ejemplo del programa 19, que es Servicio Estadístico, y vemos cómo está conformado únicamente por actividades.
Todas estas actividades son actividades específicas, es lo que hablaba recién. Y estas actividades específicas, si ustedes se fijan, hacen a la razón de ser de la organización. Operativos estadísticos continuos, operativos estadísticos específicos, ejecución de la encuesta nacional de gasto de los hogares, constituyen y forman a lo que después va a ser la producción terminal del programa 19, que es el servicio estadístico. Otra forma que adoptan los programas, bueno, programas que se subdividen en subprogramas y estos subprogramas compuestos por actividades. En estos casos se dan cuando existen, por características de los procesos, centros de gestión que son necesarios distribuir en centros de gestión menores. El ejemplo que elegí es la Administración de Parques Nacionales, el programa 17, Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas. Ahí vemos que este programa, si ustedes se fijan, está conformado el programa 17 por actividades específicas, que son la 1, la 8 y la 9, y luego existen subprogramas, uno por cada parque nacional. Yo en este caso corté la clasificación, van a ver los puntitos suspensivos, estas son salidas que salen del ICIDIF, son parametrizados del ICIDIF, las recorté a los fines de exposición, son mucho más largos y hay un subprograma por cada parque nacional que exista, ¿sí? Porque cada uno tiene su centro de gestión propio y por eso merita la existencia de un subprograma. Va a haber programas conformados por proyectos y estos proyectos por actividades y obras. Elegí el caso de un programa del Ministerio del Interior, formulación y programación y ejecución de control de obras públicas, tiene sus actividades propias y al mismo tiempo está formado por proyectos. Cada uno de estos proyectos son proyectos de inversión, por ejemplo, construcción y refacción y reciclaje de edificios fiscales, o por ejemplo, construcción de la nueva sede del Archivo General de la Nación. Y cada uno tiene su obra, ¿sí? Y la forma más compleja que tenemos de programas son programas que tienen subprogramas, que estos subprogramas tienen proyectos y que estos proyectos tienen actividades y obras. Es el típico caso de la Dirección Nacional de Vialidad. Elegí el programa de construcción de obras viales de la red vial, que están fuera de la red vial nacional, donde vemos que un subprograma pueden ser los pasos fronterizos, tenemos que un proyecto va a ser una obra y después tenemos distintos tipos de obras que son distintos pequeños tramos de esa obra, ¿sí? O sea, como ustedes ven, no es tan fácil, ¿bien? Pero bueno, nos tenemos que ir familiarizando con este tipo de conceptos para luego entender bien a qué se refieren las aperturas programáticas del presupuesto. Bien, ¿para qué nos sirve? Hola, hola. Ah, ahí está. La medición. Hablemos un poquito de medición. La medición es un requisito necesario que caracteriza la técnica de presupuestación por programa. ¿Por qué? Por dos cosas que son muy importantes. Por un lado, nos va a servir de base para el cálculo de los recursos, o sea, tener medición física nos va a servir de base para saber, bueno, esta producción física, cuántos recursos son necesarios a emplear para producir esto. Y por el otro lado, va a crear las condiciones para el análisis y la evaluación presupuestaria. ¿Cuáles son las medidas de producción física que vamos a encontrar en el presupuesto? Son tres: metas, producción brutas e indicadores. Cuando nosotros abrimos los fascículos por entidad, vamos a encontrar metas. Metas en general es producción terminal, o sea, siempre van a estar asociadas a programas o subprogramas, ¿sí? ¿Y a qué refiere una meta? A cuando la producción se encuentra concreta y acabada, es decir, es la producción que se va a efectuar en el año calendario. Cuando habla de producción bruta, es cuando introduce la posibilidad de que un proceso productivo lleve más de un ejercicio, entonces va a existir y va a quedar producción en proceso. Producción bruta, ¿qué se considera producción bruta? Bueno, la suma de la producción terminada y la producción en proceso, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a tener indicadores. Los indicadores, bueno, son expresiones cuantitativas, por supuesto, que van a reflejar distintos tipos de relaciones. ¿Qué relaciones podemos encontrar? Bueno, relaciones de eficiencia, en general las que asocian productos con insumos. Relaciones de eficacia. Cuando hablamos de eficacia en términos presupuestarios, en general estamos hablando de lo ejecutado respecto de lo programado. O sea, si realmente sucedió lo que dijimos iba a suceder. Y por otro lado hablamos de resultados. Y el tema de resultados va a ser importante porque lo que nos estamos refiriendo es si esa producción tiene efectos o no, y es lo que me va a dar pie ahora al próximo tema. Incluí en la presentación, para que después lo vean y tengan, cuando tengan tiempo de analizarla en profundidad,
Los ejemplos de metafísica que están de los programas que elegí para representar en la red programática, entonces incorporé las metas del INDEC, las metas de vialidad, las metas de parques nacionales y la meta del Ministerio del Interior, de los programas que hablamos recién. Bien. Presupuestación por resultado. Presupuestación por resultado. Cuando nosotros hablamos recién de presupuestación por programas, de la técnica de presupuesto por programas, habíamos dicho que la APN se posicionaba en productora de bienes y servicios. Esa producción de bienes y servicios refleja los bienes y servicios que se van a producir con un crédito presupuestario, pero de ninguna manera habla del efecto que esos bienes y servicios van a tener en la sociedad, si son útiles o no, si cumplen determinados cometidos. Es ahí donde cobra relevancia esta técnica de presupuestación, que es la técnica de gestión por resultado. En la técnica de gestión por resultado, los objetivos que establece un Estado, cuando son plasmados en indicadores, y esto sí puede decirse que es un excesivo cuantitativismo, pero cuando hablamos de resultados en términos presupuestarios nos referimos a aquellos objetivos que son medibles, ¿sí? Estos resultados tienen que provocar cambios en las condiciones de vida de las personas, y hay que tener una cosa en clara, que no es desconocida por parte de las personas que llevan a cabo los procesos de presupuestación, es que los resultados siempre, por más específicos y potentes y representativos que sean los indicadores, siempre van a ser expresiones imperfectas de los objetivos de política. Pero es la única manera que existe de medirlo, ¿sí? Bien, entendiendo esto, ¿cómo es la secuencia lógica del proceso de programación presupuestaria orientada a resultados? Una vez que están definidos los objetivos de política, bueno, se determinarán cuáles son los resultados que esa administración quiere alcanzar. Determinados los resultados que se quieren alcanzar, bueno, ¿cuál es el nivel de producción necesario para alcanzar esos resultados? Que va a definir entonces el proceso productivo óptimo y eficaz para dar lugar a esa producción. Y una vez que tengamos definido el proceso productivo, instantáneamente van a surgir los insumos que nos van a permitir acceder a esa producción y por lo tanto el nivel de gasto que van a tener esos insumos. Entonces ustedes ven acá que mediante la técnica de presupuestación por resultado, uno podría establecer, la administración podría establecer una ecuación óptima entre objetivos de política que desee lograr con niveles de gasto deseados, sobre todo en el marco de cuando opera la restricción presupuestaria, porque este proceso permite una doble vía iterativa. Nosotros podemos pensar teóricamente cuáles son los objetivos y de ahí determinar los niveles de gasto. Bueno, pero si la restricción presupuestaria no nos permitiera acceder a esto, bueno, veríamos cuáles son los niveles de gasto y de ahí para atrás determinaríamos cuáles son los niveles de objetivos que vamos a alcanzar, dado el nivel de gasto que tenemos límite, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Si todo esto estuviera teóricamente bien representado, sería posible la evaluación presupuestaria, sería fácil. ¿Por qué? Porque podríamos ver cómo la producción de bienes y servicios, de programas y de resultados impacta y cómo esto contribuye a los objetivos que tenga la nación. O sea, cómo la producción de bienes contribuye a los objetivos que tenga la nación. Una cosita que me gustaría aclarar también es la diferencia que existe con la evaluación de impacto. Una cosa es la evaluación presupuestaria y otra cosa es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es un tipo particular de evaluación. Y siempre cuando hablemos de evaluación de impacto vamos a estar refiriéndonos a causa-efecto. Siempre vamos a tratar de determinar el efecto causal. No solo vamos a querer hacer relaciones entre variables, sino que vamos a tratar de determinar si una variable afecta a otra o implica a la otra. En este sentido van a cobrar importancia y relevancia la estimación de un contrafactual y para eso necesitamos dos grupos bien diferenciados, el grupo de tratamiento y el grupo de control. El grupo de control es un grupo que tiene que tener exactamente las mismas características que el grupo de tratamiento, con la diferencia de que a ese grupo no se le aplicó el programa de política. Entonces de esa única manera vamos a poder estimar la relación causal propia de las evaluaciones de impacto, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito del plan de trabajo de la oficina para el 2019. Los proyectos propios, porque también la oficina tiene proyectos que son transversales donde participan todas las áreas, ¿sí? Pero los proyectos propios que tiene mi área para este año son estos que están en la diapositiva. Análisis de la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, seguimiento de la ejecución de los programas presupuestarios con perspectiva de género,
caracterización del empleo en el sector público nacional no financiero, metodología de la identificación presupuestaria de las partidas vinculadas a ODS. Este informe fue recientemente publicado hoy, así que les dejo el link al que les sea de interés. Y la evaluación presupuestaria en estos términos de ODS. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, bueno, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar en los temas propios de que estamos llevando ahora adelante. ¿No? Bien. Bueno, ustedes saben que en 2015 se firma el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los estados de la ONU firmaron y se comprometieron a llevar a cabo una agenda, considerada una de las agendas más ambiciosas de nuestro programa de política del último tiempo, consistente en 17 objetivos y 169 metas que deben ser cumplidos de aquí al año 2030. Los 17 objetivos son eso, no quise ahondar en el tema metas, que están publicados también en nuestra página, en el informe, son varios, son extensos, no me quiero detener en eso, sino el impacto presupuestario que van a tener estos objetivos de desarrollo, cómo lo vamos a evaluar desde la oficina. Una cosa que hay que tener en claro es que los objetivos de desarrollo sostenible no son políticamente obligatorios, pero sí los distintos estados van a tener que realizar compromisos para poder efectuar estas políticas que se encuentran en el marco de esta agenda y van a tener que movilizar recursos para poder avanzar en las distintas metas que se han comprometido. Al mismo tiempo, para medir el avance en el término de estas metas, una creación de la agenda o de la resolución que le da origen es el establecimiento de indicadores de resultados y son los distintos gobiernos los que tienen que hacer el seguimiento de estos indicadores. En Argentina es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales el que tiene que hacer el seguimiento de la agenda, ¿sí? De nuestro estudio, ¿qué surge? Estos son los 17 objetivos. En la primera columna tienen identificado, la primera columna con números tiene identificado por objetivo de desarrollo sostenible, las 169 metas que prevé la agenda. Y por el otro lado, en la próxima columna tienen cuáles de esas metas, del total de las metas establecidas por la ONU, cuáles adaptó y adoptó Argentina. Porque no adapta las 169, sino que solamente adopta 89. Tenemos también analizado en nuestros archivos cuáles son las que dejan fuera. Como ustedes pueden ver, vamos a tener por los distintos objetivos de desarrollo sostenible, los que más adoptó Argentina son los relacionados con el fin del hambre, la garantía de una vida sana, o los vinculados con el sistema de salud, los vinculados con la educación, los vinculados con el crecimiento económico y con la infraestructura. Y ahora bien, ¿cómo se van a medir estos? Habíamos dicho que se van a medir por indicadores. ¿Cuántos indicadores tiene Argentina adoptado? 223. Me vas a decir, bueno, ¿son más que las metas que tenemos establecidas? Sí, porque en definitiva, a veces las realidades son más complejas unas que otras y algunas realidades necesitan, para ser mesuradas, mayor cantidad de indicadores que otras. Entonces va a haber algunas metas que tengan más indicadores que otras, pero eso no significa absolutamente nada, significa la complejidad para medir un fenómeno. Bien. ¿Cómo se integran los ODS al presupuesto? Bueno, no existe consenso a nivel internacional sobre la forma de introducirlo en el proceso presupuestario, ¿sí? Si uno ve cuáles han sido las distintas experiencias, vamos a ver que ya van a ver en los dos casos teóricos que vamos a explicar, algunos han ido por un lado, otros por el otro, otros simplemente los han introducido en lo que se denomina mensaje presupuestario, otros han tenido explicaciones dentro de sus presupuestos, algunas palabras destinadas a cómo van a cumplir con estos objetivos. En fin, no hay un consenso internacional sobre cómo incorporar los ODS al presupuesto. ¿Cómo son estos dos casos teóricos? Bueno, por un lado lo que podría pensarse es, bueno, se tiene la Agenda 2030, estas son las políticas y las metas que están previstas en esta agenda. Bueno, ok, ¿cómo vamos a diseñar políticas directamente desde un inicio para satisfacer estos objetivos de la agenda? Una vez que tengamos institucionalizado el diseño de estas políticas, podemos ver cuántos recursos nos van a costar, entonces la presupuestamos, y luego de haberla presupuestado podemos hacer el análisis y evaluación de esas políticas. Si siguiéramos este camino, en este sentido, lo que tendríamos es garantizada la evaluación presupuestaria, porque sabríamos desde el diseño de la política cuántos gastos implican la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí?
Bien, pero puede pasar el otro caso teórico, que esté vinculado con la preexistencia de las políticas, o incluso que en nuestro país tenga políticas que son completamente independientes a la agenda 2030. Si así fuera, el proceso es inverso. Yo recién fui del objetivo de la presupuestación, ahora el proceso es de la presupuestación al objetivo. Entonces, si vamos por este lado, tendríamos que tener en claro cuáles son absolutamente todos los programas de la Administración Pública Nacional, programas presupuestarios, perdón. Y luego, cuando los llevamos en claro, tendríamos que ver de qué manera vinculamos estos programas a los ODS. ¿Sí? El análisis es completamente inverso. Bien, ¿qué ocurre? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahí está? Sí, ¿cómo no? ¿Qué ocurre con este caso? Este caso implica hacer un mapeo entre los programas presupuestarios y los objetivos de desarrollo sostenible. En general, siempre para hacer este mapeo se les consulta a las entidades que generan y ejecutan estos programas presupuestarios. Entonces, al consultarlo individualmente, cómo a partir cómo su gestión presupuestaria afecta a los objetivos de desarrollo sostenible, se pierde un poco la coherencia de la política y la interacción que surge entre la política. Y por el otro lado, no está garantizado la relación entre los recursos y los resultados. O sea, no queda claro si mayor cantidad de recursos va a redundar en una mejora de las metas o de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, ¿qué se concluye o qué concluimos nosotros? Concluimos que la integración, o sea, para realizar la evaluación presupuestaria de los objetivos de desarrollo sostenible, es fundamental ver cómo el país, cuál es la metodología de presupuestación que tiene un país y cómo integra los ODS a la política nacional. En este sentido, un presupuesto orientado a resultados sería más útil que la técnica actual que tenemos, que es la de programación por programas. Pero bueno, la Secretaría de Hacienda está avanzando en la presupuestación por resultados y entiendo que este año va a tener algo de ODS incorporado al presupuesto, pero ignoro cuáles son los alcances. Bueno, eso por un lado es una de las cosas que estamos haciendo, y por el otro lado, incorporación de la perspectiva de género al presupuesto. A finales de 2018, el Ejecutivo presenta el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Este Plan Nacional es una herramienta para impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad de género en Argentina. Esta iniciativa fue muy amplia, es una de las primeras iniciativas que se conoce, tan amplia, abarcativa, de varias acciones, quiero decir. Se presentó como un proyecto, una estrategia consensuada entre los diversos actores de la sociedad, tanto Poder Legislativo, Judicial y sectores sociales, sindicatos, universidades, sector privado. Y al mismo tiempo se presenta también como una posibilidad de articulación con las 24 provincias, o jurisdicciones, perdón, a través de los consejos federales, ¿sí? El órgano rector de este Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades es el INAM, el Instituto Nacional de la Mujer, que es quien debe coordinar las distintas instancias de ejecución de las distintas actividades de este plan. Entre una de las acciones, solo una, pues tiene 350, entre una de las acciones que tiene este plan, se establece la incorporación del presupuesto con perspectiva de género. Ya ha habido, hay que destacar que esto son posturas del Poder Ejecutivo, propuestas del Poder Ejecutivo, pero en el Congreso ha habido proyectos de ley tratando de impulsar estas iniciativas también, pero esta es la que está llevando a cabo en estos momentos el Ejecutivo. Entre estas acciones de incorporar la perspectiva de género en los presupuestos se establecen acciones de corto, mediano y largo plazo. Para un corto plazo, el Ejecutivo lo que se propone es elaborar una metodología de estimación de gasto. Para un mediano plazo, estimar el gasto. Usando esta metodología, hacer una estimación de cuánto es el gasto público destinado a reducir brechas de género. Y en un largo plazo, institucionalizar la medición en el proceso presupuestario, ¿sí? Pero eso está más bien para el largo plazo. ¿Cómo se avanzó? Ha avanzado en la primera, que era la elaboración de esta metodología. Ya la han presentado, hemos sido invitados también a la presentación de esta metodología. Por cuestiones de agenda no podemos asistir, pero estamos siguiéndolo.
¿En qué consiste la metodología que presenta el Ejecutivo? Bueno, es una metodología de enfoque, tiene varios enfoques, enfoque de autonomía, lo denominan ellos. Esta estrategia simplemente consiste en la identificación de las partidas presupuestarias en contraposición a la incorporación dentro de todo el ciclo presupuestario de la perspectiva de género. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto porque después esto van a plantear desafíos interesantes para continuar con lo que uno entiende sería un primer paso para avanzar en cuestiones de género. El enfoque es la reducción de la brecha de género. El ámbito presupuestario es el gasto de la Administración Pública Nacional, en contraposición a todo el presupuesto, que también sabemos que existen desde el punto de vista de la tributación, se puede también afectar cuestiones de género. Y las etapas de aplicación es una metodología basada en el ex ante, porque no analiza el impacto que los programas van a tener sobre la reducción de la brecha, sino que simplemente consiste en identificar presupuestariamente cuáles han sido las partidas destinadas a reducir la brecha de género. En el presupuesto 2019 fueron estas. Se han etiquetado todas esas partidas. Ustedes ven que ahora nos sirve la clasificación que habíamos hecho antes. Tenemos los distintos servicios administrativos financieros, el nombre de esos servicios administrativos, los programas que atacan cuestiones de género con sus respectivas actividades. ¿Cuántas actividades presupuestarias se identificaron en el presupuesto? 23. ¿Cuántas existen en la actualidad catalogadas y etiquetadas en el ICDIF? Un poco más, se agregan 2. A todas estas partidas que ustedes tienen acá, si quieren luego analícenla, estoy abierta a consultas que me puedan realizar, se agregaron 2 más. Una, la pensión contributiva a madres de más de 7 hijos y la asignación universal para la protección social, que es la asignación universal por hijo. Esas 2 actividades han sido catalogadas como presupuestos con perspectiva de género. Reflexiones. Quedan algunas cosas pendientes, ¿no? Cuando uno habla de un presupuesto con perspectiva de género va más allá de etiquetar gastos vinculados con género. Habla de incorporar en el proceso presupuestario la visión de género. Habla de incorporar en cada una de las políticas públicas alguna definición si el impacto va a tener esa política en cuestiones de género. Hay algunas políticas que son diseñadas específicamente para atacar diferencias de género, y que no sabemos si lo logran o no, para eso va a ser necesaria la evaluación presupuestaria. Hay otras políticas que, sin haber sido diseñadas para atacar cuestiones de género, pueden tener un impacto fortísimo, pero siempre depende de la evaluación que se haga al final. O sea, por eso es muy importante la evaluación de los programas. O sea, un programa puede haber sido diseñado para una cuestión y los resultados de ese programa pueden no cumplir con los diseños. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los pendientes? O sea, estamos avanzando en cuestiones de género. Fue un debate que se explota en el mundo en la década de los 90, recién ahora el Poder Ejecutivo lo está institucionalizando de esta manera en el ciclo presupuestario, pero es un primer camino, queda mucho por recorrer. Tenemos que lograr, para alcanzar un presupuesto con perspectiva de género, hay que lograr introducir la perspectiva de género en todo el proceso presupuestario, de la formulación hasta el control. No solo en la parte final, que es etiquetar el gasto. Consideración en todo el presupuesto, no solo tener en cuenta el gasto, sino también los recursos. Y no existe literatura que todavía explique si las cuestiones de endeudamiento pueden o no tener algún impacto en las cuestiones de género. Presupuesto consolidado, solamente la metodología actual abarca lo que es la Administración Pública Nacional, pero tenemos las administraciones provinciales, todo lo que queda por fuera de la Administración Pública Nacional, como decía Mariano recién, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes. Y por último, la medición de impacto de programas y políticas. No nos basta la identificación de las partidas si no sabemos el impacto que tienen las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, hay desafíos, se está avanzando, estamos pendientes de estos temas. Bueno, cualquier consulta. Sí. Que nos dice, ¿no?, la teoría de la presupuestación por programas. Sí. Pero, y también mencionaste que la estructura programática presupuestaria es distinta a la estructura programática más determinada política
más de un organismo, por lo cual la producción de eso estaría vinculada en distintos programas presupuestarios. Por eso en ese ejemplo pensé cuando lo mostrabas. Claro. Pero en todas las planillas, por lo menos de lo que yo he visto, para cada programa presupuestario hay productos que no están combinados. No están combinados. Esta producción muchas veces en las variables que se eligen, o sea, tengamos en cuenta una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. ¿Quiénes son los responsables de las definiciones de la meta física? Bueno, la ley de administración financiera dice que son las oficinas de presupuesto de cada uno de los AF. Muchas veces depende de los funcionarios que formen parte de estas oficinas el hecho de mesurar o no la producción física. A veces el director de SAF tiene muy buenas intenciones y quiere mesurarlo, pero, por ejemplo, su ministro puede no estar de acuerdo, o muchas veces es al revés, ¿no? Entonces, los indicadores que se establezcan para la producción de bienes y servicios dependen mucho de eso. Obviamente, si cuentan con el asesoramiento de la Oficina Nacional de Presupuesto en esa temática, pero a veces yo desconozco si todos los SAF saben que cuentan con esa asesoría o que pueden contar para hacer cursos de capacitación respecto de cómo establecer las mediciones. No es fácil aportar indicadores. Que no sea fácil no significa que no sea posible, ¿sí? O sea, es como hablábamos recién. O sea, puede ser más o menos representativo el indicador, pero un indicador se puede crear, uno o varios, lo suficiente para tratar de mesurar un fenómeno que sea complejo. En los fascículos no están combinados, están simplemente las metas por programa. ¿Qué programa? Algunos programas, no todos. ¿Satisfacen la producción? A veces sí, a veces no. Sí. Bueno, llegué porque lo hice súper rápido. Cualquier pregunta que tengan, se la hacen a Mariana, se la acercan con su gusto y le van a saber responder. Bueno, no, muchas gracias. Quería dar todos los temas porque es necesario tener en claro algunos conceptos de entrada. Después ustedes van a ver cuando hagan los análisis que, no sé, no quiero barrer la cancha de entrada, pero actividades centrales y actividades comunes, en lugar de ser actividades, están como programas. En general, la categoría programática de las actividades centrales es siempre la 01. Actividades comunes de la 2 a la 15. Cuando tienen otra clasificación, son programas puramente específicos, en general del 16 al 95, al 94. Después del 95 son las partidas no asignables al programa. ¿Bien? Y para la dirección, ¿van a hacer evaluaciones de impacto o van a ser consultores externos? Por lo general es la práctica. Mirá, nosotros Igualmente la operación es externa, digo, la práctica es que está fuera del poder ejecutivo de la. Sí, no, mira, nosotros tenemos pensado realizar ahora un próximo llamado concurso. Los analistas están acotados, ustedes saben por ley, no se puede tener más en la oficina de 20 analistas que forman parte del staff permanente de la oficina. Próximamente vamos a hacer un llamado concurso para cubrir algunos vacantes de todas las direcciones. Sí vamos a tratar de realizar evaluaciones de impacto. La ley establece que lo hagamos cuando lo solicitan las comisiones, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacerlo. Es importante hablar en términos de impacto. O sea, siempre vamos a hacer evaluación, pero si vamos a tratar de establecer efectos causales, sí, ahí las técnicas son más complejas y no todas las cosas son susceptibles de ser evaluadas de acuerdo al impacto. Necesitas esto que te digo, un grupo de tratamiento y un grupo de control. Y por ejemplo, vos no podés considerar grupo de tratamiento a una persona antes de recibir el programa. No. Tiene que ser que tenga las mismas condiciones en el mismo momento del tiempo, influenciada por los mismos factores que el que no recibe el programa. De modo tal de poder atribuir el efecto causal únicamente al programa de política. Eso es difícil, encontrar programas que sean diseñados teniendo en cuenta esto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.